Lo primero, muchas gracias y gracias a NextGenVC por apoyarnos también y por, bueno, pues darnos la oportunidad de compartir con vosotros pues nuestros conocimientos en los temas legales. Al final, bueno, un poco por hacer un resumen de lo que vamos a hablar, bueno, y una presentación un poco mía. Yo básicamente me llevo dedicando al derecho ya más de 20 años. Let's Law es un despacho que fundé en el año 2012. Ya llevamos muchos años, al final, pues hemos asesorado a muchas startups, a muchos fondos de inversión y bueno, pues efectivamente con el paso de los años, pues siempre intentamos apoyar el máximo al ecosistema, porque yo siempre digo que al final es fundamental que a uno le guste su trabajo, que disfrutes con él, ¿no? Y a mí me gusta lo que hago, porque pienso realmente que los abogados, aunque muchas veces se nos considere como un mal necesario, como decías antes, Enrique, pues al final si tienes que hacer el pacto de socios, una ronda de inversión, pues como un gasto, ¿no? Algo que, jo, qué rollo, tengo que ir al abogado. Al final, la parte legal, y mira que yo también invierto, pues es fundamental, porque al fin y al cabo, el tener una compañía que vaya muy bien, pero no tener armado correctamente la parte legal, pues es un problema bastante grande, por el hecho de que te puede ir muy bien en el negocio, pero te puede ir muy mal en la parte jurídica, ¿no? Y esto es una cosa que en España yo creo que aunque se ha dicho mucho, todavía no se tiene de todo claro y hay un desconocimiento profundo del tema legal y tal, y a veces es una pena porque te encuentras con compañías que ya tienen un volumen de facturación potente y el tema legal lo tienen muy descuidado. Y esto es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis muy rápidamente quiénes somos. Somos un despacho que presta servicios en toda España y también a nivel internacional. Como decía Enrique, estamos especializados también en la constitución de sociedades en Estados Unidos o en Latinoamérica o en Europa. Damos apoyo a compañías en la parte de la internacionalización y bueno, estamos muy especializados en tecnología. Damos un asesoramiento 360 legal y ahora hemos incorporado una vertical también financiera que es Trust Finance, donde damos apoyo también pues lo que tiene que ver con rondas de inversión, a captar financiación o temas de dirección financiera o ayudamos a compra-venta de empresas básicamente, ¿no? En esta vertical. Entonces, bueno, lo primero de todo, ya un poco entrando en materia, ¿qué es un pacto de socios y para qué sirve? Al fin y al cabo, sabes que cuando se constituye una compañía, una sociedad, normalmente en España el 99% de las sociedades que se constituyen son sociedades de responsabilidad limitada. Claro, las compañías tienen unos estatutos sociales que se inscriben en el registro mercantil, pero que básicamente son muy estándar. Muchas veces una startup puede coger un modelo, inscribe el pacto, los estatutos en el registro mercantil y no firma nada. ¿Qué pasa? Que al final el no tener un documento eh, que se denomina pacto de socios entre los, digamos, fundadores de esa startup, supone un problema, porque después, ahora veremos ejemplos prácticos, pero evita que los socios tengan que hablar muchas veces de cosas que realmente son escabrosas o que por un momento dado no se quieren comentar y que el pacto de socios de alguna forma también sirve para hacer un poco, digámoslo así, de terapia entre los fundadores, ¿no? Así, el pacto de socios, tened en cuenta que de alguna manera el pacto de socios es un documento vivo, porque una sociedad no es que tenga un solo pacto de socios, sino normal es que una startup, yo tengo startups que pueden haber tenido 4 o 5 versiones del pacto de socios, porque no es lo mismo un pacto de socios para 2 o 3 founders que se junten que un pacto de socios cuando ya invierten una ronda de 3 Fs, ¿no? Family, Friends and Fools, o intervienen Business Angels, o luego cuando ya llega un primer VC, un primer Venture Capital, ¿no? O a lo mejor tenemos una inversión de otro, o si nos vamos a otro país. Entonces, este documento es un documento vivo. Entonces, al final, desde mi punto de vista, cualquier fundador de una startup, que entiendo que los que estáis aquí sois mayoritariamente fundadores, tenéis que conocer cuáles son las principales cláusulas de un pacto de socios y tenerlo presente por el hecho de que esto lo vais a, vamos, o sea, una parte de vuestro tiempo en vuestras compañías va a ser dedicado a captar rondas de inversión y con esos inversores tendréis que llegar a un acuerdo que se, digamos, plasmará en un pacto de socios. Y por lo tanto, ahí pues vais a tener que plasmar todos vuestros derechos y vuestras obligaciones. Entonces, este documento, como os comentaba, es fundamental. Y no es porque lo diga yo como abogado, porque diga, oye, os quiero vender un pacto de socios, sino es porque es así. O sea, yo si monto una startup, que también he montado algún proyecto, o si soy inversor, es un documento también fundamental, ¿vale? Además, el hecho de tener un pacto de socios nos va a permitir que en caso de que se produzca algún tipo de incumplimiento, podamos, por supuesto, pedir
o emprender acciones legales o pedir que se cumpla lo que se ha acordado o, en su caso, pedir una indemnización, ¿vale? Son documentos que normalmente se firman en documento privado, no se inscriben en el registro mercantil porque son documentos confidenciales entre los socios, básicamente. O sea, un pacto de socios no lo tienen que conocer más que los socios de la compañía y, en su caso, y firmando un NDA, un documento de confidencialidad, pues futuros inversores de la compañía que quieran hacer una due diligence o lo que sea y quieran revisar cuál es el pacto de socios actual, ¿vale? Además, el no tener pacto de socios de cara a una ronda de inversión da una imagen no muy profesional, ¿vale? Porque al final un inversor va a decir, no, pero no tenéis pacto de socios, está. Entonces esto también es importante, ¿no? Bueno, en estas dos he puesto que además el pacto de socios conviene que lo redacte un profesional, ¿vale? Un profesional especializado en lo que tiene que ver con el ecosistema emprendedor. Yo, por ejemplo, siempre digo, si un amigo mío se quiere divorciar, yo no le voy a llevar la parte legal del divorcio porque lo arruino, ¿vale? O al final, o una amiga. Al final yo no es mi tema, ¿sabes? Al final el derecho tiene muchísimos campos y lo mismo que un cirujano, yo qué sé, que opere del corazón, no te va a hacer una operación no es un traumatólogo, pues igual los abogados, cada uno nos dedicamos a nuestra especialidad, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que contéis con un abogado que esté especializado en ese campo, porque si no, al final lo que va a pasar es que en su práctica del día a día no va a conocer cuáles son las cláusulas típicas o no conoce el ecosistema y, por lo tanto, si desconoces el ecosistema, es difícil que hagas un pacto de socios que sea razonable, ¿vale? Ahora veremos cuestiones principales, ¿no? Pero al final, lo principal a la hora de fijar un pacto de socios, aunque parezca una cosa muy evidente, es, bueno, ¿cómo se va a distribuir el capital social? A veces me encuentro fundadores que todavía no han llegado a esta conversación y realmente dicen, oye, pues, ¿qué porcentaje de capital social va a tener cada socio? Oye, y además, ¿cómo se va a regir la sociedad? ¿Quiénes van a ser? ¿Va a haber un consejo de administración, un administrador único? ¿Cómo se van a adoptar las decisiones? Entonces, esto va a ir cambiando, porque veréis que las cuotas de poder en una sociedad, conforme vayan entrando inversores, irán cambiando, pero también es importante que quede determinado en el pacto de socios. Por otro lado, es importante determinar también cuáles son las responsabilidades y tareas de cada uno de los socios para evitar problemas, porque puede haber un socio, luego lo veremos, que tenga un trabajo a tiempo parcial y que vaya a dedicar parte de su tiempo a la startup, o que en un momento determinado se pacte una dedicación a tiempo completo, pero después resulte que no es posible y entonces pues es a la compañía. Entonces en esos casos pues ya veréis que hay una serie de pactos, ¿no? Estas cosas. Y luego, por último, el tema de la propiedad intelectual. Muchas veces estamos en startup, muchísimas veces sois compañías tecnológicas que tenéis un activo que hay que preservar. Ya sea un software, sobre todo si es una EdTech, una LegalTech, una CleanTech, bueno, cualquier tecnología que pueda, pues a veces tienen un software o una plataforma o algún tipo de tecnología que es susceptible de ser protegida vía propiedad intelectual o incluso vía propiedad industrial. El otro día, mira, ahora que estoy precisamente en Sevilla, me encontré con una startup que me viene a ver, oye, es que tenemos un marketplace que pone en contacto a estos con estos, tal, no sé cuántos. Y digo, vale, ¿y el marketplace, la tecnología de quién es? Pues no lo tenemos todavía registrado. Y digo, vale, pero ¿y ya tenéis una sociedad montada y un pacto de socios? No, todavía no, pero ya estamos vendiendo, somos 20 personas. Y digo, ostras, o sea, sois 20 personas, no tenéis todavía una compañía, lo están vendiendo con otra compañía, todavía no te registras la propiedad intelectual. Y dije, ostras, ¿qué es esto? Al final va a venir un inversor y no va a querer invertir en esa compañía ni de suerte, porque al final no está claro. Entonces, la parte de la protección de la propiedad intelectual, normalmente en estos casos es muy importante que la propiedad intelectual de nuestra tecnología, nuestra marca, todo nuestro know-how tecnológico quede claro que es a nombre de la sociedad. Por aquí pone, apunte cerrar un par de otras convertibles sabiendo que hoy no son socios, sino que lo serán en la próxima ronda. Entiendo que nos tienen que discutir términos en el futuro pacto de socios. ¿Te puedes exigir algún tipo de condición? A ver, en el tema de las notas convertibles, efectivamente, que es muy habitual, nosotros llevamos a cabo muchas rondas de inversión que se canalizan a través de notas convertibles. ¿Qué pasa? Que puede ser, imaginaos, yo invierto en una compañía a través de una nota convertible. Claro, al final yo firmo una nota convertible, que sabéis que es un documento tipo préstamo, donde me comprometo a entrar en el capital social, que eso se convierta en equity, pasado un plazo de tiempo, a una valoración pre-money de la compañía. ¿Qué pasa? Si yo en ese momento no discuto nada sobre el pacto de socios, puede ser una desventaja, porque, claro, ¿qué pasa? Que si luego tengo que negociar el pacto, ese inversor va a convertir su pacto de socios
y no le parece bien, pues tenemos un problema, porque habrá puesto la pasta y no tendremos las reglas del pacto de socios firmado con ese inversor. Entonces, mi recomendación es que se hagan paralelo. Es decir, que junto a lo que es en la nota convertible, se pueda incluir algún tipo de anexo a la nota convertible que diga, oye, mira, y al menos eh, el pacto de socios va a contener esta cláusula. Esto pasa mucho también cuando hacemos un crowdfunding. Si vamos a hacer un crowdfunding, contratamos una empresa que nos haga un crowdfunding, de las muchas que hay en el mercado en España, por ejemplo, cuando firmamos el contrato de crowdfunding, la empresa de crowdfunding, que sabes que va a sindicar a todos los inversores que vayan a entrar con tickets minoritarios para evitar que tengamos un cap table muy difuminado. En ese caso, ya te ponen que la compañía tendrá que contar con un pacto de socios que tenga como mínimo una serie de materias. Esto yo lo recomiendo, ¿vale? Para evitar luego problemas, porque ya digo, ir ahí sin nada, pues al final puede suponer problemas a la hora de convertir, ¿vale? Esto yo lo recomendaría. Luego más cosas. Cláusulas esenciales que tenéis que tener en cuenta en un pacto de socios. Por un lado, el derecho a la información. Claro, si yo me meto como inversor en, ¿qué te digo yo? En un negocio. Yo tengo varias participadas. En concreto, imagínate, tengo 8. Y tengo algunas startups en las que en las que soy inversor, que los inversores no recibimos ningún tipo de información acerca de la marcha de la compañía durante a lo mejor un año entero o más. Entonces, ¿qué pasa? Que al final eso daba mucha sensación de inseguridad a los inversores o incluso a los otros socios, porque no sabes cómo va el negocio. Entonces, yo creo que es importante que en el pacto de socios se establezca, oye, una periodicidad, una frecuencia para informar a los socios conveniente, a través del canal que sea, aunque sea por WhatsApp, yo tengo compañías que las que invierto que te mandan un WhatsApp todos los meses, oye, y te mandan como un PDF con información de la evolución de la empresa, cómo van, cuáles son los gastos, cuáles son los próximos pasos, no sé qué. Al final, pues definir con qué frecuencia, acerca de cómo se va a informar, cuál va a ser el acceso a los documentos, oye, cómo lo voy a poder revisar en un Drive, en un documento, lo que sea. Pero, oye, luego, por ejemplo, limitaciones al derecho de información. Oye, pues a lo mejor, en un momento dado, claro, esa información siempre es confidencial. Entonces, bueno, pues es recomendable, ya lo veremos luego, establecer algún tipo de cláusula de confidencialidad. Y luego, consecuencias del incumplimiento. Muchas veces los fondos de inversión, ante la falta de información de los socios, pues pueden poner algún tipo de penalización para los fundadores, ¿vale? Por el hecho de que al final, bueno, pues la falta de información puede suponer, sobre todo en los casos en los que ya ellos son parte del Consejo de Administración, incluso puede suponer una responsabilidad con su patrimonio personal, pues sabes que los administradores de una compañía, si las cosas no se hacen bien, pues puede suponer, ahora no sé si habéis leído en prensa, y oye, pues una compañía bastante potente que llegó a facturar varios millones de euros, acaba de ir a concurso de acreedores y parece que los administradores concursales van a declarar el concurso culpable, lo que implica que los administradores de la compañía van a tener que responder de las deudas de esa compañía con su propio patrimonio. Si estamos hablando de deudas de 4 o 5 millones de euros, esto puede suponer que esa persona, pues ya de por vida, a lo mejor, pues esté quebrada. Y al final eso le afecta al patrimonio personal, ¿no? Entonces, imaginaos la importancia que puede tener informar a los socios, informar a los inversores de cómo va la compañía, ¿no? Por otro lado, los pactos de socios permiten, de alguna manera, el poder modificar lo que establece la ley acerca de las mayorías o de la forma de gobierno de la sociedad. Sabéis que, digamos, las sociedades limitadas tienen dos formas de gobierno. Por un lado, la Junta General, que es el órgano de gobierno supremo de la compañía, y luego, en el caso de que existiera un consejo de administración, que es más ejecutivo, pues también es un órgano colegiado que toma decisiones. Entonces, normalmente en los pactos de socios, sobre todo cuando ya entra un inversor, claro, los inversores normalmente entran al cap table con una valoración alta, entre comillas, ¿no? Pero a lo mejor entra una valoración de, no sé, 1 millón, 2 millones, 3 millones pre-money. Si yo entro en una valoración de 3 millones y meto 300.000 euros, pues voy a tener un 10% de la compañía, no voy a tener la mayoría, ¿no? Entonces, claro, pues yo estoy metiendo 300.000 euros de mi bolsillo, imagínate que como meto como business angel. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero tener una serie de mayorías que se pacten en el pacto de socios, de tal manera que yo pueda decir, oye, mira, si vas a hacer un aumento de una reducción de capital, vas a modificar los estatutos, oye, vas a vender una parte significativa de la empresa,
te vas a fusionar con otra empresa, oye, o para distribuir dividendos extraordinarios, o oye, si vas a hacer operaciones con otras empresas del grupo, lo que sea, ¿no? Muchas, aquí os he puesto algunos ejemplos, ¿no? De lo que puede ser. Ese tipo de decisiones de la Junta, del día a día, requieren mi aprobación. ¿Vale? Por ejemplo, requieren que yo lo apruebe o no. De esta manera, aunque yo tenga una minoría en la compañía, determinado tipo de decisiones que son esenciales para la marcha de la sociedad, pues yo tengo algo que decir. Esto, por supuesto, se puede modular, ¿vale? Puedes decir, se puede establecer un porcentaje de participación, ¿vale? O se puede decir que vayamos a una media ponderada, por ejemplo, de los inversores, ¿vale? O de los fundadores, que se diga, oye, mira, pues al menos si hay 3 fundadores y 3 inversores, pues que haya mayoría de los inversores y mayoría de los fundadores para tener una decisión, de alguna manera. Pero es importante que, y así lo recogen la mayoría de los pactos de socios, que existan una serie de materias reforzadas que de alguna manera permitan a los inversores o a los socios minoritarios tener cierto control sobre las decisiones de la compañía. Y lo mismo ocurre con el consejo de administración. Al fin y al cabo, pues yo, si invierto en una startup, no quiero, y estoy en el consejo de administración, no querría, yo qué sé, que se destituya al CEO de la empresa porque al final he invertido porque está determinada persona. No sé, yo invierto en una startup y no solamente es por el modelo de negocio, sino porque esa persona me ha convencido y sé que es la persona adecuada para liderar el proyecto. Pues al final, oye, me gustaría que se va a destituir al CEO o se va a cambiar, que esto de alguna forma quede claro, ¿no? Y hay casos muy sonados, imaginaos cuando se cesó al CEO de ChatGPT, ¿no? Con lo que se montó, o casos que han salido en prensa, pero en startups pequeñas, en fase así, también es importante el fundador. Lo mismo ocurre para lo que es la aprobación del presupuesto o para generar endeudamiento significativo, imaginaos, o sea, que de repente la startup se endeude mucho más allá de lo que decía el plan de negocio, o que se vaya a hacer un cambio de política en las remuneraciones, o cambios en la empresa, lo que sea. Aquí realmente esto, yo os he puesto 6 ejemplos, pero como podéis ver, al final esto es modulable. Al final cada compañía hay unas cosas que están más o menos estándar, pero cada compañía tiene que ver qué es lo que más le interesa, ¿vale? Desde luego, porque a lo mejor hay startups que dicen, oye, yo el otro día estábamos hablando, oye, los fundadores tienen que tener una remuneración adecuada o directamente está, digamos, bien visto que no cobren nada. Al final, a mí no me parece bien que una empresa que forme una startup que ya tiene financiación y los fundadores no cobren dinero, no tengan un sueldo. Porque al fin y al cabo, si no, ¿de qué viven? No van a vivir del aire y esto les va a generar un estrés, ¿no? Si están 3, 4 años sin cobrar y al final, oye, como no piden ayuda a su familia, a sus padres o tengan ya un exit previo o lo que sea, lo van a tener complicado. Entonces, este tipo de cosas se pueden y se deben pactar en el pacto de socios para que queden claras, ¿no? Esto es muy importante. Más cosas. Las restricciones a la libre transmisibilidad de las participaciones sociales. Al final, lo mismo que decía antes. Cuando un inversor invierte en una compañía, está invirtiendo en una serie de personas, en un equipo. Entonces, lo que se suele exigir por parte de los inversores, por parte de los fundadores, es que haya un plazo, o de incluso de los otros fundadores hacia los otros, que haya un plazo de tiempo que normalmente oscila entre los 2 y 5 años, donde los socios fundadores no pueden transmitir o vender sus participaciones a un tercero y dejar la compañía, por el hecho de que al final, bueno, inviertes en una compañía, pero también inviertes en las personas. Esto también es muy habitual, ¿vale? El que se incluya la cláusula que se llama el lock-up, que está en el documento que os compartió Enrique el otro día. Ahí. También puede haber casos en los que, eh, como hay una dedicación, ¿vale? Ya sea a tiempo completo o parcial, ¿vale? Normalmente, bueno, pues imaginaos, si es un proyecto que viene de una universidad, que es un spin-off, a veces son científicos o universitarios que están trabajando en la universidad y esos proyectos se suelen hacer por gente que tiene ya un trabajo, ¿vale? O hay veces que, no sé, personas que están en una consultora en un tipo de trabajo, lo que sea, se les ocurre una idea, la lanzan, pero bueno, hasta que no vean que aquello coge un poco de forma, pues no quieren dedicar todo su tiempo, ¿no? al proyecto. Entonces, en estos casos se puede pactar pues un vesting, básicamente, en virtud del cual, en virtud de la permanencia o el cumplimiento de unos hitos, pues esos socios puedan consolidar su participación en el capital social de esa startup, ¿vale? Y también puede haber un periodo de cliff, en virtud del cual, bueno, pues ese porcentaje de participaciones se vaya asumiendo, ¿m? Parcialmente,
hasta que pase ese periodo de tiempo en virtud de una serie de hitos. Si esos hitos, esos KPIs o ese tipo de hitos, o al fin y al cabo no se cumpliera esa permanencia, pues al fin y al cabo lo que podría ocurrir es que ese incumplimiento determinaría la pérdida del derecho de ese fundador a ser socio de la compañía. ¿Vale? Eso es importante. Esto lo enlazo con la parte de no competencia y exclusividad. Al final, claro, los socios de una startup van a dedicar su tiempo, ya sea completo o parcial, a ese negocio. Pero sería interesante pactar, oye, pero ¿cuántas horas le vas a echar? O sea, aunque no sea en plan, ¿no? De 40 horas, lo que sea, al final no es eso. Pero sí un poco, oye, al fin y al cabo, ¿qué dedicación le vas a dar a esto? ¿Vale? Porque al final eso es importante. Yo si me voy a juntar con otro socio, me gustaría saber de ese socio qué nivel de involucración va a tener el proyecto, porque si no tengo que remar yo solo, pues vamos a verlo. Oye, o si mi socio me dice, no, mira, yo tengo otro trabajo part-time por las mañanas y a ti te voy a ayudar por las tardes. Bueno, pues yo ya lo tengo claro. Luego, la no competencia es fundamental, porque me encuentro muchos casos en mi día a día donde, por ejemplo, uno de los fundadores resulta que se va a la competencia y les da todo el conocimiento que traía de esa startup y se pone a montar el negocio o se monta por su cuenta. Entonces, es importante que quede claro que hay una obligación de no competencia, ¿vale? Y que por lo tanto, pues que no se pueda competir. ¿Mm? Y luego, por supuesto, si hay una exclusividad, decir que donación, porque si a lo mejor un socio sale de la empresa, por lo que sea, también decir, oye, mira, pues durante el tiempo en que has salido de la empresa, vale, pues al fin y al cabo no puedes participar, no puedes competir, no te puedes involucrar con un proyecto similar al nuestro, básicamente, para evitar precisamente esa salida de información. Eso también puede llegar a ser interesante. Y como decía antes, los pactos de socios están para cumplirse. Entonces, pues, lo que puede ser el incumplimiento de alguna de estas cuestiones, pues siempre es importante incluir pues, cuáles serían las consecuencias, ¿no? que tendría. Mm, Otra cláusula esencial sería lo que sería el derecho de adquisición preferente o el first refusal right, que se llama, básicamente. Aquí, bueno, veréis que hay muchos términos anglosajones, pero es que es verdad que ya, bueno, pues ya en el mundo emprendedor se han adoptado muchos términos que vienen del mundo anglosajón, porque también, y hago un inciso, todo lo que os estoy contando, a ver, un pacto de socios de una compañía en España y de una compañía en Alemania o de una compañía en Estados Unidos o en Colombia, no tendría por qué diferir mucho uno de otro, ¿vale? Porque hay muchas cláusulas que están, digamos, aceptadas comúnmente de forma internacional y por lo tanto, por eso se utilizan muchas expresiones anglosajonas, porque al fin y al cabo lo que os estoy contando aquí es válido para España, pero puede ser válido para muchas otras jurisdicciones, ¿vale? Porque estos son contratos prácticamente internacionales, ¿vale? Luego, por supuesto, habrá que ir a la legislación de cada país, lo que es cómo se regulan las sociedades, pero el 90% de lo que os estoy contando aquí, ¿vale? Para cualquier tipo de país en el que vayamos a firmar un pacto de socios, ¿vale? Y dicho esto, al fin y al cabo, pues una de las cosas que suele establecer la ley es el derecho de adquisición preferente. ¿Esto qué implica? Que en el caso de que uno de los socios quiera vender sus participaciones a un tercero, las sociedades limitadas normalmente lo que establecen es que los otros socios, antes de que se vendan a un tercero, tienen un derecho de adquisición preferente y por lo tanto pueden igualar las condiciones de una oferta realizada por un tercero y quedarse con las participaciones de ese socio que venda. Imaginaos, yo tengo ahora un caso real. Hay tres socios que cada uno tiene un tercio de la compañía y se llevan fatal. La compañía factura 10 millones de euros, tiene un beneficio de 1 millón de euros de EBITDA, pero al final los socios, hay una socia que se quiere salir y claro, ¿qué pasa? Estos socios no tienen pacto de socios, aun por increíble que parezca. O sea, una compañía que ha tenido años con 1 millón de euros de EBITDA o 700.000 euros de EBITDA no tenían pacto de socios y con lo cual ahora se han enfadado. ¿Problema que tienen? Bueno, pues tenían un posible comprador, pero como no tenían una cláusula de tagalón, que ahora veremos lo que es, pues realmente uno de los socios podría haber negociado su venta de sus participaciones con un tercero y que los otros se quedasen sin nada. Entonces, y tampoco tenían la cláusula, por ejemplo, esta del first right of refusal, ¿no? Que al final es que en el caso de que se produzca una venta de la compañía, pues que nosotros como socios podamos de alguna forma adquirir esas participaciones frente a terceros, ¿vale? Antes de que entre un tercero que nosotros desconocemos, ¿vale? Esto es muy importante, muy importante. Y además, pensar que muchas veces los inversores también nos lo van a pedir, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de que haya un down round, por ejemplo, claro,
pues imaginaos que hay un supuesto en el que hay una ronda de inversión que se hace una valoración de 2 millones de euros, pero después la compañía, por lo que sea, no va tan bien y hay una ronda de inversión posterior, pero se baja la valoración. Entonces, en este caso, bueno, en un momento dado, puede haber un socio que diga, bueno, pues si va a haber un aumento de capital, yo quiero tener un derecho de adquisición preferente a una valoración X, porque yo entré a una valoración de 2 millones y quiero ahora que exista un descuento, ¿no? Luego veremos un poco el tema de las cláusulas antidilución también, pero esto también es posible que se pacte. Aquí tenemos otra pregunta que aprovecho para contestar. Con un pacto de socios donde existe un anexo con materias reforzadas a favor de un socio y otras cláusulas que le den cierto poder, si el socio abandona la sociedad con un pacto de socios hecho a su medida, ¿el pacto de socios deja de tener validez por la imposibilidad de ejecutar sus cláusulas o es necesario que el 100% de los socios aprueben que deje de tener efecto? Lo digo porque un socio minoritario con un 4% que puede negar a cualquier propuesta que se haga en la Junta. O sea, si es una sociedad, el pacto se debe de valer por la imposibilidad de ejecutar. No, lo que pasa es que, vamos a ver, lo que pasaría en estos casos, si estoy entendiendo bien la pregunta, es que si existe un socio que tiene un 4% de la compañía y se va de la sociedad, básicamente, el socio en el momento automáticamente, en el momento en que deja de ser socio de la compañía, el pacto de socios deja de tener validez para él. ¿Vale? Entonces, no es necesario que el resto de socios aprueben su salida, sino que si el socio al final deja de ser socio, pensar que un pacto de socios solamente va a tener derecho a que se ejecute lo que se ha establecido en el pacto de socios, mientras que es firmante del pacto de socios. En el momento en que deje la compañía, pues ya no va a tener derecho alguno, ¿vale? Y de hecho, aprovecho esta cuestión para comentar las cláusulas de good liver y bad liver, que es una cosa que también es muy conveniente incluir en los pactos de socios. ¿Qué sería un good liver y un bad liver? Precisamente es esto, que si, por ejemplo, imaginaos, sois 3 socios y uno de vosotros pues tiene un problema de salud o directamente, bueno, pues no sé, ha tenido un burnout o lo que sea. En este caso, se puede pactar un good liver, que esto me ha pasado a mí veces. Startups que han trabajado mucho un socio, tiene un burnout, tiene un problema, oye, pues que no puedes seguir trabajando y a lo mejor dices, oye, pues mira, te damos un tiempo, sales de la compañía, pero bueno, en este caso te recompramos tus participaciones, pero en unas condiciones bastante favorables. En cambio, un bandiver sería alguien que diga, no, oye, yo me voy de la compañía porque mira, me he cansado y después de 2 años me voy a la compañía porque me da la gana. Bueno, pues en estos casos se pueden establecer una serie de penalizaciones para que el socio, digamos, que sale de la compañía pues pierda sus participaciones sociales y los otros socios puedan adquirir sus participaciones a valor nominal o con una penalización, con un descuento sobre la valoración inicial de la compañía, por el hecho de que al final, como hemos dicho al principio, estos socios tendrían un compromiso de permanencia, un compromiso para irse, ¿vale? Eh, eh, a ver, dice aquí, no se va el socio que tiene el 15%. No, se va el socio que tiene el 15% que tiene el poder, pero se queda uno solo con el 4% que se podría negar a todo. Perdón por la confusión. Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero al final, si dices que, claro, si tú has establecido una mayoría reforzada con un 4% y el límite es un 4%, pues tenemos un problema. Vale, al final lo suyo es que, vamos, que un socio que tenga un 4% se pueda negar a todo, pues no es lo idóneo. Vale, entonces, al fin y al cabo, lo que tenemos que establecer es un límite en virtud del cual un socio que tenga un 4% no tenga la llave para tomar todo tipo de decisiones en la sociedad. Porque si te estoy entendiendo bien la pregunta, si van por ahí los tiros, porque al fin y al cabo, claro, eso sería un problema. O sea, cuando negociemos una materia reforzada, pues las materias reforzadas no le den tanto poder a un tío que tiene el 4%, ¿vale? O sea, tiene que ser una cosa, digamos, ponderada. Para startups con un solo socio fundador, conviene tener un documento claro para futuros inversores. Si eres un solo fundador, no. Que en el caso que estabas comentando antes, Néstor, o sea, porque tú siendo un solo founder, pues no hay problema. El pacto de socios sería un documento muy aconsejable para tener en el momento en que haya dos o más socios, ¿vale? Uno, si estás tú solo, pues no tiene sentido que tengas un pacto de socios contigo mismo porque no, tú mismo te entiendes, pero al final, en cuanto tengas un otro socio o vayas a firmar una nota convertible con otro inversor, sí que puede ser interesante, ¿vale? Luego, por supuesto, también comentar aquí el tema de las Phantom Shares y los planes de stock options. Hoy en día, bueno, pues no sé qué porcentaje, pero un gran número de startups
aparte de lo que es dar equity, o sea, dan acciones de la compañía, dan un plan de incentivos que se llaman a trabajadores clave de la compañía o empleados clave, que se concreta o en un plan de Phantom Shares o en un plan de Stock Options. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente el plan de Phantom es un porcentaje de equity que se asignaría a alguno de los socios de la compañía, ¿vale? A una valoración, ¿vale? Pero que realmente ese equity no se le va a dar en participaciones sociales, sino que es un derecho económico, equivale a un bonus. Es como si yo le digo a alguien, mira, yo te doy Phantom Shares equivalentes a un 5% de la compañía. Nunca me va a comprar participaciones sociales, pero en el caso de que se produzca un evento de liquidez que vendrá determinado en el plan de Phantom Shares que se redacte, ¿vale? En ese caso, esa persona, imaginamos que se produce una venta a la compañía, en ese caso tendría derecho a obtener un 5% del precio de esa venta como si fuera un socio, ¿vale? Esto es lo que se llama el fully diluted normalmente. O sea, es decir, hay que tener en cuenta que en la sociedad habrá un cap table, pero después puede haber alguno de los empleados que tengan phantom shares, ¿vale? Y las stock options es lo mismo, pero en ese caso sí que se le da al empleado participaciones de la compañía. Normalmente, tanto los planes de phantom como los planes de stock options se establece un periodo de vesting, un periodo de maduración, en virtud del cual pues este periodo de vesting suele oscilar entre 2 a 4 años normalmente, y entonces, bueno, pues cuando pasa ese tiempo, esa persona va consolidando o bien Phantom Shares o bien van consolidando participaciones sociales de la compañía, ¿vale? ¿Qué es mejor, una cosa u otra? Depende. Al final, si le voy a dar stock options a un empleado, lo que va a acabar convirtiéndose es que cuando pase el vesting, básicamente pues se va a convertir en socio de la compañía y voy a tener un socio más. Si le doy Phantom Shares, al fin y al cabo, lo que es un derecho económico, es un bonus. Entonces, tengo que ver lo que me interesa. Si a esa persona le va a motivar más ser socio o no, o lo que sea, ¿no? Básicamente. Mm, y luego, bueno, algunas cositas más. Bueno, pues el derecho de liquidación preferente, ¿vale? Que al fin y al cabo los inversores, cuando invierten en nuestra compañía, van a querer, en algunos casos, el poder, pues, tener algún tipo de derecho de liquidación preferente en caso de que se produzca una venta a la compañía, ¿vale? Básicamente. Incluso asegurarse algún tipo de cláusula de salida. Los inversores normalmente, por ejemplo, dicen que si la compañía va mal, y ya ven que esa startup no va a ir bien, pues que puedan vender su participación por 1 euro y de alguna forma hay una obligación de compra por parte de los fundadores y de alguna forma si esa compañía tiene que ir a concurso de acreedores, ese inversor pues no está presente en todo el proceso, ¿no? De concurso de acreedores o, bueno, en el caso de que haya una venta del más del 50% de la sociedad, o, bueno, algunos momentos en los cuales un inversor pueda, digamos, querer salir de la compañía. Ya vimos antes la importancia de que exista una confidencialidad. Al final, el Pacto de Sotos es un documento confidencial que no debería conocer nadie ajeno a la sociedad o inversores. Y luego, importante también la parte de antidilución. Veamos antes, aquí hay dos tipos de cláusulas, el full ratchet y el weighted average. Esto es importante que lo negociemos, porque lo que implica es que si hay un down round al final, si hay una ronda posterior, y yo he entrado a una valoración, como explicaba antes, de 2 millones de euros, y hay un down round y al final pues se dice, o va a una ronda posterior, a lo mejor yo como inversor digo, bueno, pues yo en una futura ronda para yo no diluirme, si luego haces un aumento de capital por una valoración de 1 millón de euros, yo puedo participar en ese aumento de capital, ¿vale? Con el precio que sea, ¿vale? Pero a una valoración menor, de tal manera que yo nunca me diluya, ¿vale? Porque al fin y al cabo, imagínate, yo he metido 3 millones de euros a una valoración, o mejor, 300.000 euros para ser más realista, a una valoración 2 millones, y ahora, claro, otro tío mete 300.000 euros a una valoración 1 millón. Al final está teniendo el doble de participación que la que tengo yo poniendo menos dinero. Entonces, este full ratchet ajustaría, sería una cláusula de ajuste que me protegería frente a down rounds, ¿vale? Y el weighted average básicamente es lo mismo, básicamente, pero de alguna forma se hace una media ponderada entre lo que es el descenso que haya de la valoración y lo que yo tenga, ¿vale? Es una media más ajustada. Esto es algo que también, como veréis, pues algo que se tiene que negociar caso por caso.
Luego, cláusulas interesantes. El tag along, importantísima tener esta cláusula. Si hay una venta de la compañía, ¿vale? Y yo, por ejemplo, tengo un 30% y recibo una oferta de compra de un inversor que me quiere comprar, no vía aumento de capital, sino compra, claro, al final, a lo mejor los otros socios que tienen el 30, también un tercio de la compañía, pueden decir, oye, José, vas a vender tú tu tercio a un tío que te va a dar 2 millones de euros y nosotros no vamos a ver nada. La cláusula tag along lo que obliga es que los socios puedan compartir esa oferta de compra, ¿vale? Entre los tres y de alguna manera, pues de alguna forma me aseguro como socio que puedo vender una parte de esa participación social, ¿vale? Y luego el drag along es un poco a la inversa. Esto lo que protege es, digamos, muchas veces a los inversores. ¿Por qué? Porque al final los inversores quieren que se produzca un exit. Si ya llega una valoración de la compañía interesante, oye, una valoración que sea establecida y realmente hay un socio que tenga el 5% que se negase a la venta y a ese tercero dice, no, yo te quiero comprar el 100% o si no, no compro. O sea, al fin y al cabo, los socios mayoritarios podrían arrastrar a ese socio mayoritario y en determinado tipo de condiciones o de valoración obligarle a que se produzca esa venta. Y bueno, pues hasta aquí era media hora, yo creo que nos hemos cumplido tiempo porque empezamos un pelín más tarde. Aquí os dejo mis datos de contacto y bueno, aprovecho, no sé si tenéis alguna duda que podáis tener antes de terminar la sesión.